El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas les da la más cordial bienvenida al segundo foro TEMEC, Retos y Oportunidades de la Micro y Pequeña Empresa. Un capítulo sumamente importante, dado que la micro y pequeña empresa representa la fuente generadora del empleo en nuestro país. Representa también una alta aportación y recaudación de ingresos tributarios para el Estado mexicano. En ese sentido, el TEMEC ha sido reestructurado con ánimo de fortalecer diversos capítulos, tomando en cuenta el panorama mundial, pandemia, industrialización, propiedad intelectual, equidad de género y, por supuesto, destacar el labor y la presencia de la mujer en estos aspectos empresariales. En esta mañana le damos la bienvenida a todos los asistentes. Agradecemos particularmente la presencia de nuestro presidium encabezado por el doctor Luis Alberto Delfín Beltrán, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas. Un fuerte aplauso para el doctor Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jalapa. Maestro Alabadín Nieto Solana, consejero de la Confederación Patronal de República Mexicana, Jalapa. Nos acompaña también la licenciada Elda Flores Sánchez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Jalapa. Nos acompaña la licenciada Idali Cornejo, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Jalapa. Y por supuesto, el doctor Julio César Sosa Mirós, organizador de este evento. De igual manera, pido que se pongan de pie los diferentes representantes de cúpulas empresariales, investigadores, académicos, constructores, cafetaleros, agrícolas, representantes de diversos sectores de repostería, alumnos de diferentes institutos y de facultades. Muchas gracias por acompañarnos en este importante evento. El TEMEC busca fortalecer la relación comercial entre tres países, fomentar la competitividad en la región, la generación de un empleo digno, incluye disposiciones que abordan temas de importe social, en temas de agricultura, propiedad intelectual, inversión y medio ambiente. En ese sentido, damos paso a que nos acompañe el director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores para la inauguración de este evento, el doctor Luis Alberto Delfín Beltrán. Buenos días a todas y todos ustedes. Es grato para mí recibirlos en este recinto. El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas se congratula con su presencia. Hoy, de manera virtual, también nos acompañan diversos académicos, analistas, representantes del sector empresarial y alumnos. El intercambio va a ser fructífero. Considero yo que este es otro evento más que se debe a la coordinación, al empeño de uno de nuestros académicos. Y para que pido un aplauso, que es para el doctor Julio César Sosa Mirós. Espero que haya un intercambio de opiniones, de situaciones planteadas, desde la praxis de lo empresarial afuera. Y en lo académico, es intercambios y ese cuestionamiento, pero no con el afán de crítica, sino de aprender y en su momento de poner en tela de juicio si así es el saber vigente en nuestras aulas. Sin duda, va a ser un evento fructífero. Yo traigo un discursito un tanto largo,
Pero dadas las circunstancias del tiempo y para empezar puntualmente, yo les voy a pedir a todos ustedes que se pongan de pie para declarar la inauguración del evento. Dejé el teléfono en la dirección para que no me interrumpieran. Bien, siendo las 9:28, declaro inaugurado formalmente el segundo foro TEMEX, las pymes en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, oportunidades y retos. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por su presencia. Lic de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Creo, doctor, que iniciamos la diferencia de los panelistas con la discusión y el planteamiento que tienen a todos los presentes. Discusión académica, intercambio de opiniones. Que este día nos traiga éxito y muchos momentos inolvidables. Buenos días. Un conjunto de políticas, procedimientos y acciones es fundamental para alcanzar el éxito en las organizaciones, ya que de esta forma se tendrá la certeza de que estas actividades se ajustan a las leyes, regulaciones, normas y estándares de éticas aplicables en su ámbito de actuación. En las actividades de la mesa número 1, compliance normativo del TEMEX, se presenta al doctor Oscar Omar Núñez Herrera, catedrático Facultad de Derecho UB, comprensivo. Doctor Julio César Landero, catedrático del Colegio de Veracruz. Maestro Anthony Combas, Universidad de Mississippi, conferencista remoto. Les presentaremos el panel moderador. Doctor Julio César Sosa Mirós, investigador del IESCA V. Maestro Manuel Díaz Rivera, notario público número 14 de la demarcación Jalapa. Doctor Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Jalapa. Maestro Luis Cuevas Padilla, catedrático Universidad Anáhuac Jalapa. Doctora Katia Romero León, catedrática de la Facultad de Economía de la UB. Maestro Eric Álvarez Bursa, empresario del sector cafetalero. Adelante, por favor. Estaba muy bien. Proyecto. Bien. Ok. Damos inicio a esta primera mesa de trabajo. Vamos a hablar del compliance normativo en TEMEC, que es el Tratado
comercial que celebra México, Estados Unidos y Canadá. Este es un acuerdo comercial que en la teoría del derecho podemos hablar que es un primer paso para la integración económica, que esto significa que se abren las puertas para que exista un libre mercado y se posibilite que todos los comerciantes, todos los integrantes del sector económico puedan jugar más limpio, se eliminen esos vicios del mercado que a veces entorpecen, crean monopolios o también pueden crear deficiencias en la economía nacional. El TEMEC se replanteó desde 2017, derivado que antes lo precedía el Telecán o NAFTA, como eran los que lo conocían. Y este tratado internacional pasa de un capitulado de 22 elementos, o 22 capítulos, a 33. Eso significa que son integrados más situaciones, más aspectos importantes dentro de la economía, y creo que es importante que nosotros reflejemos la importancia que tiene este tratado para toda la economía, no solo de México, también de Estados Unidos y Canadá. Son reglas que se plantean para que puedan ser cuidadas y puedan ser aprovechadas para esas tres naciones que se enlazan para tener un mejor aprovechamiento en sus tratos comerciales. Pero hablamos también de compliance normativo. ¿Qué es compliance normativo? Bueno, el compliance normativo lo podemos ver como aquella coraza que se pueden poner los comerciantes para poder prever cualquier vicisitud deficiente que le afecte en sus operaciones comerciales. ¿Por qué? Pues hablando a final de cuentas, ¿qué es un tratado internacional? Es una norma. Si nosotros lo plasmáramos nuevamente en teoría jurídica, en teoría del derecho, pues hay ciertas jerarquías de las normas. Unos dicen, ¿qué jerarquía puede tener un tratado internacional? Bueno, desde el aspecto y la reforma que se estableció en 2011, el tratado internacional tiene el carácter o el estatus de ley suprema, a la par de nuestra propia Constitución. Y es obligación de los países firmantes hacer todos los ajustes en su normativa interna para que podamos tener congruencia con estos tratados internacionales que ya fueron convenidos y aceptados de acuerdo a la legislación que tenemos por parte de nuestros países. En este tenor, se hace un gran cambio en toda la legislación mexicana. Cambios en materia laboral, en materia ambiental, en anticorrupción, ajustes para que podamos participar concretamente. El sector empresarial está cubierto por el tema. El sector empresarial ya se ve beneficiado por estos apoyos que se están estableciendo para establecer un mercado más justo, más libre. Pero ¿qué pasa? No lo conocemos. No sabemos cuál es el alcance del TEMEC, no sabemos cómo va a beneficiar a la empresa. Y sin embargo, ahí está el instrumento. Hablando un poco de estadísticas, pues a nivel nacional, las aportaciones de las pymes son casi el 40% a nivel nacional. Y de participación en las exportaciones, las pymes participan casi el 3%. Muy poco. Hay mucha oportunidad para que el sector empresarial inicie lo que son todas las acciones de exportación y que vean todos los beneficios que existen derivados del TEMEC. ¿Qué nos otorga el TEMEC? Iniciando por el capítulo de aranceles, nos dan preferencias. Existe una norma establecida que se llama Ley General de Impuesto a la Importación y Exportación. Los países integrantes, pues, determinan la omisión del pago de estos para los países firmantes, y lo que se va a reflejar más que nada es que va a facilitar el comercio entre estos. Pero hay reglas. A unos se abocan mucho a lo que son las reglas de origen. ¿Por qué pasaba antes de la integración del TEMEC? Antes de la integración del TEMEC hay un problema porque
ya había un acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, y sin embargo, había intervención de otros países que se beneficiaban, ocupaban a México como puente para llegar a la economía norteamericana. Y obviamente, pues omitían los pagos, que son los aranceles. Y es cuando viene el replanteamiento del tema, cuando se sientan nuestros países para poder establecer una amplia cobertura. Nos vamos al comercio electrónico, también es otro punto que está integrado. Y aquí existía mucha incertidumbre para realizar actos de comercio vía virtual. ¿Qué certeza puedo tener yo de que al comprar por internet va a llegar mi mercancía? Y hablo en un aspecto de menudeo, pero de mayoreo. Si compro grandes cantidades de productos por vía electrónica, ¿qué certeza puede tener de que va a llegar? De que no se va a detener en la aduana, porque eso también es pérdidas económicas que tú no previste. ¿Por qué? Porque no conocías cómo está estructurado el sistema de aduanas, cuáles son los beneficios que te va a otorgar el TEME, y pues tu mercancía está en el recinto fiscal y tú estás perdiendo dinero. Otro aspecto importante que destaca y creo que llamó mucho la atención a los abogados fue el capítulo relativo a las relaciones laborales, capítulo 23. ¿Qué pasaba en México? En México, pues teníamos mano de obra barata, teníamos también un peso fuerte, un peso que hasta podría ser vicioso de lo que es el sindicato. Los sindicatos tenían mucha fuerza, incluso podrían afectar tanto a los empresarios que ellos pues preferían invertir en otro. ¿Pero por qué había este peso? Pues porque los sindicatos no estaban regulados. Las relaciones no eran con los trabajadores, eran únicamente con el secretario general del sindicato. Y tenemos secretarios que incrementaban mucho su peculio, su dinero, sus bienes, y los trabajadores al día. Entonces, se establece la obligación de que los países firmantes integren mecanismos de transparencia y libertad sindical. Ahora, ya no es decisión únicamente del secretario general el saber si va a aceptarse o no un contrato colectivo. El contrato colectivo es aquel acuerdo que va a regir las relaciones laborales en toda la empresa. Y le comento mucho a mis alumnos, son derechos irrenunciables. Cuando un contrato colectivo te otorga una prestación y estás como trabajador activo, ya la tienes. Y a lo mejor firman un nuevo contrato colectivo en revisión o con otro sindicato. Sin embargo, eso nunca le va a afectar al trabajador. ¿Por qué? Porque la misma ley federal del trabajo dice, todas las prestaciones laborales son irrenunciables. Aunque tú les hagas firmar una renuncia, el trabajador puede alegar que lo forzaste y obviamente la ley lo soporta. Por tanto, es necesario que nosotros veamos la relevancia que tiene el que el trabajador pueda confiar en su sindicato, que cumpla la función con la cual fue establecido. Un sindicato es un ente que va a representar a la clase trabajadora, no la va a oprimir. El sindicato entonces tendría que estar integrado por personas que realmente hagan ese trabajo y que luchen por el bienestar de los trabajadores. Así pues, el TEME nos establece cuáles son las reglas para que exista un órgano que vigile que efectivamente haya democracia. Que si se firmó un contrato colectivo de trabajo, vayan los trabajadores y digan, sí, estoy de acuerdo con ese contrato colectivo. Y eso le da más certeza. Es una especie de democratización que se le está estableciendo a los contratos colectivos de trabajo. Por otro lado, otro aspecto importante que se plasma gracias al TEME
fue la reforma de la impartición de justicia laboral. Las juntas de conciliación y arbitraje, estoy seguro que son un gran dolor de cabeza, o han sido un gran dolor de cabeza para el sector empresarial, porque se reflejan en juicios largos, juicios que están, decimos abogados, corriendo y con ello las prestaciones muy amplias, muy grandes, que afectan el patrimonio empresarial. Ahora se cambia esta perspectiva y se establece un proceso laboral en dos partes. Primero, una conciliación obligatoria. Y no lo va a llevar precisamente una junta de conciliación, lo va a llevar el Centro de Conciliación Federal o local, dependiendo del ámbito de competencia. Y por otro lado, el juicio ante un tribunal laboral. En este punto, pues nos damos cuenta que ya se está dando más certeza a los patrones de cómo se va a estar llevando las situaciones de relación laboral, que impactan mucho, claro que impactan mucho. Trabajé en Comisión Federal de Electricidad por más de 15 años y créanme que las prestaciones que se pagaban por juicios laborales eran muy altas y dependía mucho el tiempo que se tardaba un juicio. Y acudías a las audiencias y los mismos de la Junta difieren y son pérdidas para el patrón. Ya con este cambio de estructura que se establece en el sistema de impartición de justicia laboral, se da una nueva esperanza a los patrones para que sea una justicia más pronta y expedita, como lo asegura la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es, por tanto, que uno de los principales focos fue enfocarse a reformar la justicia laboral que estaba en nuestro país. Estos son compromisos que se han establecido desde 2017. La reforma laboral entró en mayo de 2019, pero tuvo una pequeña prolongación para poder ser aplicada y estuvo aplicándose casi después de pandemia. Pero ya es una realidad. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ahora nosotros tenemos que tratar de aportar al sector empresarial esa asesoría para decirle, ahora, ¿cómo debes de llevar tus relaciones laborales? Ahora tienes que enfocarte a que si tienes un conflicto, pues que se integren debidamente todas las actas para que si te lleva a juicio, pues puedas defender, porque la ley sigue siendo protectora para los trabajadores, pero tampoco va a ser injusta. Y si hay una actuar indebido del trabajador, pues el patrón puede acreditarlo, siempre y cuando exista este compliance para que se le asesore al patrón o al sector empresarial como si. De forma personal, bueno, se lo escucha un poco mal, Comisión Federal de Electricidad tenía la fama de perder siempre sus juicios laborales. Y claro, cuando empecé a llevar juicios laborales, pagaba muchos juicios. Pero créanme que cuando se hace una buena estrategia jurídica y se plasma y se lleva adecuadamente, es un gran orgullo cuando ves un laudo o una sentencia, como se le llama hoy en día, favorable al patrón. Y liberas de todas las obligaciones, porque se hizo una adecuada defensa del patrón. Esto es parte del fondo. Establecer cuáles pueden ser las reglas bajo las cuales tú puedes fortalecer lo que es tu actividad comercial y operar tranquilamente. Porque cada vez que uno tiene un conflicto laboral, pues por supuesto que es un estrés personal, pero también es un posible daño a tu patrimonio por tener que pagar cuestiones que tú no habías previsto. Considero en términos generales que el TEMEC es un acuerdo integral, que les dije en un principio está dividido en 33 capítulos, pero cuando te pones a leerlos a detalle, te das cuenta que todo está relacionado, todo está integrado. El desconocimiento del derecho no exime su cumplimiento. Y creo que es necesario que nosotros tengamos ese soporte por parte de la ley, por parte de nuestros asesores jurídicos, para poder entender bien cómo me puedo beneficiar
en un tratado comercial como este. Ya tenemos algunos reportes respecto a pequeñas y medianas empresas que se han beneficiado por el buen manejo de lo que son los aranceles y evitar sanciones, porque también si tú en el comercio internacional incurres en sanciones, te expones a un pánico internacional y te pueden banear, y en ese caso, pues te aplican aranceles con los cuales ya no te va a ser redituable seguir con tus actividades de exportación. Queridos compañeros, en este momento, bueno, voy a darle la palabra al doctor Julio para que él aborde los otros aspectos que también incluye el tema, puede ser la anticorrupción, medio ambiente. Entonces, damos la palabra al doctor Julio, un fuerte aplauso. Bien, pues, muy buen día a todas y todos ustedes. Antes que nada, agradecer, por supuesto, la invitación de la Universidad Veracruzana para compartir con ustedes este tema que me parece muy importante, muy relevante, sobre todo porque cuando se habla de corrupción o asuntos anticorrupción, siempre pensamos en el sector público, digamos que ha tenido una mayor injerencia en el ámbito del sector público. Sin embargo, la corrupción también afecta o es inherente, digamos, a las propias empresas. Entonces, en ese sentido, es que es importante hablar de ese marco, de este tema, de esta problemática en el ámbito del TEMEC, ¿no? Bueno, lo primero que debemos señalar es que este tratado internacional, este TEMEC, entre tres partes, que es Estados Unidos, México y Canadá, en el ámbito de la corrupción, pues hay una gran asimetría. Esto es, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional nos dice que, bueno, pues México está en un lugar 118, me parece, de 160 en el ámbito de corrupción, en tanto que Canadá está en el lugar 12 y Estados Unidos en el 23. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las normas anticorrupción que en asuntos de transparencia, por ejemplo, pues por supuesto Estados Unidos y Canadá tienen mayores elementos, mejores formas de cómo tratar el tema de la corrupción. De ahí que es un enorme reto, sobre todo para México, o para la parte mexicana, el hecho de influir directamente tanto en la legislación como en el comercio con las empresas en el ámbito de la corrupción. Este sería más o menos el marco en el que México participa, digamos, de este, ¿no? Bueno, pues yendo directamente al tema del TEMEC, es el capítulo 27 del TEMEC el que nos habla de los asuntos anticorrupción. Y en ese sentido, ¿cuál es o qué es lo que especifica el TEMEC respecto de las empresas o respecto de, pues sí, del libre comercio respecto de la corrupción? Básicamente es la prevención del cohecho y la corrupción en dos aspectos fundamentales, que es el comercio internacional y la inversión internacional. En este sentido, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, la primera pregunta, oiga, licenciado, bueno, pues si yo tengo una empresa en México y no tengo tratos internacionales, me aplica el TEMEC en el ámbito, en el capítulo 27, puesto que no. Sin embargo, esto no quiere decir que no aplique el Código Penal y que no aplique también la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que finalmente las empresas también tienen que observar esta parte.
En el ámbito del compliance anticorrupción, ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta, digamos, en este sentido, ¿no? Primero, tomar en cuenta que, como decía el profesor Oscar, el licenciado Oscar, estos tratados internacionales, por supuesto, tienen una validez, digamos, bueno, se ha discutido en la Corte si valen lo mismo los tratados internacionales que la Constitución. En este sentido ha habido, pues, hay algún tipo de discusión. Sin embargo, son obligatorios, son vinculantes los tratados internacionales y podrían estar a nivel de la propia Constitución. Entonces, digamos que no es como tal el TMEC solamente un asunto, hablemos de comercio, esto es, en este sentido, cuando se firma un tratado internacional, por supuesto que este se vincula a todos los tratados internacionales respecto de corrupción, ¿no? Todos los tratados, los acuerdos internacionales que hay en el ámbito de la corrupción se van a vincular al TMEC. Entonces, esto es así. En la parte del 27.3 del TMEC, primero nos dicen o nos pide el tratado o obliga el tratado a los estados parte a tipificar como delito en el ordenamiento jurídico el aspecto de la corrupción. Y entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir, bueno, los delitos a quien afectan, a las personas físicas o a las personas jurídicas. Pues los dos. Oye, entonces vas a llevar a una empresa a la cárcel. No, no se puede. Sin embargo, si hay un tipo o hay muchas sanciones en este sentido para las empresas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, podría ser una sanción pecuniaria o multa, el decomiso de instrumentos u objetos productos de delito. En este sentido puede llegar incluso hasta la disolución. ¿Qué es lo que quiere decir? Me está usted diciendo que va a llegar la autoridad norteamericana o la autoridad canadiense a vigilar esto. No, o sea, es el propio Estado mexicano el que lo tiene que vigilar. Pero en este sentido, esto es vinculante, eso es algo que tiene que observar la empresa en México en este mismo sentido. Vamos viendo, ¿por qué conviene, digamos, tener un compliance en la empresa? Primero la pregunta, ¿es obligatorio un compliance anticorrupción en una empresa? Pues no es obligatorio. Ciertamente no es obligatorio, pero sí es deseable. Y es deseable, ¿por qué? Porque para hacer negocios, por supuesto, muchas veces en este sentido le va a dar un valor agregado a la empresa el hecho que se puedan tener políticas anticorrupción, sobre todo si estamos negociando con otros países, ¿no? Esto es fundamental. Es decir, le va a dar un valor agregado a nuestra empresa o a la empresa el hecho de decir, yo tengo unas políticas anticorrupción, tengo un compliance anticorrupción, y entonces en este sentido puedo hacer mejores negocios en este sentido, ¿no? Obviamente, también habrá que señalar que estas políticas anticorrupción o este compliance anticorrupción, pues no es generalizado. Esto es, no hay un machote o un formato que una pyme o una empresa tenga que hacer. O sea, es un traje a la medida. Por supuesto que tratándose de una empresa nacional que sea más visible, vamos a suponer que aquí, pues no sé, echando comercial, el hotel HB, por ejemplo, pues tiene su compliance anticorrupción. Bueno, pues tendrá alguna presencia en México y se le obligará, digamos, a tener un código de ética, se le obligará
digamos, a transparentar sus cuentas, a transparentar sus libros, etcétera, más o menos en ese nivel. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una cadena hotelera, hablemos el Sheraton, hablemos cualquier otro tipo de hotel grande, digamos, transnacional, por supuesto que su compliance tendrá que ser más amplio, más grande, ¿no? Y que en toda su cadena de integridad o en la supply chain, o en la cadena de servicio, por ejemplo, tendrá que ir exigiendo que se cumpla este proceso anticorrupción. ¿Sí me explico? Entonces, en este plan de integridad, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas habla de un plan de integridad. ¿Quién va a ser más responsable? Pues, por supuesto, aquellas empresas transnacionales o aquellos grandes consorcios, digamos, que puedan tener mucha relación con proveedores, con servicios. Esto es, previo a la exportación, se requiere, por ejemplo, observar un compliance anticorrupción. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, esto es, yo debo de revisar que mis proveedores, bueno, pues tengan ciertos criterios anticorrupción. Estamos hablando lavado de dinero, narcotráfico, por ejemplo, algo que, no sé, hace un momento el doctor Oscar hablaba del tema laboral, ¿no? Bueno, pues también si de pronto en mi empresa contrato a una persona que fue inhabilitada, pues ahí ya estoy, digamos, cometiendo un acto de corrupción. Si en este tráfico de influencias, en esta colusión, por ejemplo, ¿no? Yo me asocio con otras empresas para ganar de manera ilegal algún concurso ante el gobierno, estamos hablando todo esto en el ámbito internacional, también es un asunto de corrupción. Entonces, en este sentido, y ya concluyendo mi participación, podríamos decir que es importante tener un compliance anticorrupción en las empresas. Pues sí, porque la integridad es parte o es pilar de los negocios internacionales. En este sentido, el paradigma de los negocios internacionales está cambiando en cuanto al cumplimiento, ¿no? de los temas delictivos. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues sí, ahorita que les mencionaba yo que ya hay delitos contra de las empresas, o sea, ya se tipifica como un delito. Vamos ahora hacia que los ordenamientos jurídicos van a observar también la corrupción entre particulares. Primero era nada más corrupción entre el agente privado y el gobierno. Bueno, pues ahora también ante los particulares. Ya en Europa, por ejemplo, la corrupción entre privados pues es bastante castigada y hoy en día, por supuesto, los ordenamientos jurídicos irán avanzando hacia este mismo sentido, ¿no? Hacia que el fraude corporativo y todas estas cuestiones sean más castigadas, por supuesto, en el ámbito del TEMEC y en nuestro país. Les agradezco muchísimo y tengan un excelente. Buenos días, agradecemos la valiosa participación de los doctores Oscar Cadena y obviamente César García Tocayo. Y es muy importante por varios motivos, todo aquí los presentes. Y es el hecho de que el tratado México, Estados Unidos y Canadá tiene una naturaleza múltiple. Por una parte, obviamente, tiene un contenido de carácter mercantil, pero sobre todo desde el punto de vista de las estructuras de los sistemas jurídicos americano, canadiense y mexicano, es una ley. Esto es muy importante porque ya no se trata de un documento que querramos o no aplicarlo o que de otra manera podamos negociar. Es un documento que en estricto sentido se tiene que aplicar tal y cual expresamente se señala, como lo han dicho nuestros compañeros conferenciantes,
en varios niveles que en particular por la temática del foro nos interesa. En primer lugar, lo relativo al capítulo 25 que habla de las MIPYMES. ¿Por qué es importante? Porque es como seguramente nos va a decir la doctora León, el mayor número de las empresas que existen en el país son de este sector, son MIPYMES. Pero todavía hay otro motivo para alegrarse que me parece muy interesante. Y es el hecho que dentro de ese sector, a su vez, el mayor número de empresas está fundada, ejecutada y financiada por mujeres. Entonces, creo que esto es un reflejo de lo que es la situación económica y social del país. Yo me gusta mucho este ejemplo que les voy a dar. Vamos a ubicarnos en la entrada, en una esquina de nuestra calle. Y nosotros vamos a ver que compramos las tortillas, que compramos el pan, que compramos las verduras, que compramos las frutas, que le compramos a Fasti también. X24, etcétera, y a donde ustedes volteen, entonces, incluso ustedes, compañeros estudiantes que van a comer, o sea, lo que antes se llamaba el pupilaje, seguramente son el sector MIPYMES. Eso es muy importante, pero es más importante cuando sabemos que por cada una de las MIPYMES, al menos de acuerdo a las estadísticas, 4 personas que forman una familia en México dependen de su sustento diario. Pero creo que hay otro motivo de alegría, porque en México no es cierto que en nuestra familia seamos 4, papá, mamá y 2 hijos. Con nosotros viven los suegros, no sé si afortunadamente o no, aquí lo es el señor Notari, pero también incluso nuestros abuelos, nuestros tíos y a veces nuestros. Imaginen ustedes el esfuerzo que lo pusieron en relieve, que significa para las mujeres mexicanas. Lo que significa el cambio socioeconómico, porque de acuerdo a la doctrina francesa en la que estamos ubicados, ya el jefe de familia no es un varón, es una mujer o cualquiera otro que cumple con su financiamiento. ¿Qué repercusión social tiene esta? Muchísimo. Primeramente, estamos rompiendo una cultura que todos le hemos sufrido de alguna u otra manera, que es el patriarcado. Pero por otra parte, también estamos liberando a todo un sector de la población que de alguna u otra manera había soportado ciertas limitaciones. En este caso es el sector femenino. Pero lo que es más importante, no se trata de una liberación abstracta, sino que ustedes, las mujeres, los jóvenes, están respondiendo con situaciones muy concretas, que es el emprendimiento. Desde el punto de vista teórico, pero lo más importante, la construcción de empresas desde el punto de vista real. Entre nosotros, más adelante van a participar en el tema dedicado a las mujeres y a los jóvenes, compañeros que son empresarios. Tenemos aquí a maestra Pilar. Ya llegó y seguramente salió porque está embarazada. Está por allí. Pero el maestro Andrés, igualmente con nosotros, está aquí, él tiene su empleo. Modestamente es agricultor, pero él es exportador de plantas y hornatos de Estados Unidos. Y la maestra que salió, un momentito. Bueno, ella es constructora. No tiene una empresa constructora, a nivel, una empresa constructora. Que bueno, ya de por sí la actividad creo es muy difícil, muy rara en México, creo que nos hablarás de eso, las mujeres no andan muy bien ahí, pero cuando lo hacen, pues lo hacen muy bien, porque hay muchas empresas constructoras dirigidas por ello. Ese es el valor social tan importante que el MIPYME tiene si tú te abres solamente y vas fuera de los límites de un tratado comercial. Y de eso se trata, por eso es que aplicamos un método multidisciplinario en estos escenarios. Porque no se trata solamente del comercio, se trata del derecho, porque si no, ya lo dijeron, vamos a la cárcel. En algunos casos son delitos federales, ni tan siquiera Pacho, sino ya se llama La Palma, creo que ahora, ¿no? Pero también hay cosas muy importantes como el ámbito económico. Estamos creando nosotros 9 de cada 10 empleos en el país y vamos a aplaudirnos. Representamos el 52% del Producto Interno Bruto. Creo que merecemos todos un reconocimiento por ese esfuerzo.
que gracias a competencias tan muy importantes como la de los señores notarios y los señores corredores públicos, pues esto va aumentando más. Ya llegó la señora, vamos a disculparla porque como está embarazada fue porque industrial constructora. Ya, de veras, ya nos platicará cómo le hace para subir los andamios y demás. Pero es digno de situaciones muy específicas. Entonces, vamos a pasar a los comentarios de los señores panelistas. Mientras se conecta, tenemos un invitado de la Universidad de Mississippi, el maestro Anthony Canvas, que es un especialista, bueno, empresario, un especialista en estos ministerios, pero sobre todo en los centros de atención y de desarrollo de las empresas MIPYMES. Como saben ustedes, las universidades americanas, independientemente de los aspectos teóricos, tienen a su vez centros de capacitación y centros de desarrollo, es el caso de los hospitales que vemos en las películas, y bueno, en este caso, dado la importancia del Tratado de Libre Comercio y la obligatoriedad que cada una de las partes contratantes tienen para impulso, fortalecimiento e incorporación de las MIPYMES en las grandes cadenas de valor de las grandes empresas, pues es que se están realizando todas estas actividades. Pero bueno, hay un desfase con Estados Unidos. Una vez que se conecte, vamos a hablar. Pero yo le daría la palabra, por favor, a la doctora Katia Romero León. Ay, mira, está ya el maestro, ya se conectó. Bienvenido, maestro, nos da mucho gusto saludarte. ¿Nos escuchas? Sí, ¿me escuchan a mí? Y también te escuchamos. Voy a tener el honor de presentarte. El maestro Anthony Canvas forma parte de la Universidad de Mississippi en Estados Unidos, pero sobre todo tiene una gran experiencia en el ámbito empresarial en general y en el ámbito de las MIPYMES en particular. Él trabaja en el desarrollo, el impulso y el fortalecimiento de este sector empresarial en diferentes puntos y universidades de los Estados Unidos. Aquí estamos presentes compañeros integrantes de diferentes universidades del país y de México. Te presento a la doctora Katia León, que es catedrática de la Facultad de Economía. El señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio del capítulo Jalapa, que es el doctor Luna Gómez. El maestro Manuel Díaz Rivera, que a su vez es notario público número 14 y catedrático de diferentes instituciones. Posteriormente, perdón, el maestro, el doctor, perdón, Óscar Omar Muñoz, que es catedrático de la Facultad de Derecho, el maestro Luis Cuevas, que es catedrático de la Universidad de Anáhuac, y finalmente el doctor Julio César Landero, que es catedrático igualmente del Colegio de Veracruz. Nuestro público está integrado tanto por docentes e investigadores de diferentes organismos de la Universidad Veracruzana e igualmente estudiantes tanto de la Universidad Veracruzana como de la Universidad Anáhuac y de algunas otras casas de estudio. Te escuchamos, maestro, con muchísima atención. Bueno, no sé. Se desconectó. ¿Te desconectó? Un momentito, Vamos de ti. Estaba servicio. Un momento, por favor.
doctor Tony Cambas, a la hora que usted guste, puede iniciar su charla. Le acabo de decir que me tiraba. Está entrando, comento que el doctor Cambas algo ha de tener con su enlace, porque entra y se sale, entra y se sale. Entonces vamos a darle pues, un pequeño break para que todo se establezca. Gracias. Asuntos de tecnología. Adelante, doctor Cambas. Ya lo vemos conectado. Ya puede interactuar, doctor Tony Cambas. Doctor Julio, no sé si quiera saludar al doctor Tony Cambas, a ver si nos escucha por ahí. Maestro Cambas, ¿ya nos escuchas? Maestro, me informan desde aquí que ya estás conectado. ¿Nos escuchas? Tampoco te vemos. ¿Me informa, Chichuelo? Sí, saludos a Tony Cambas desde la UB, Facultad de Contaduría y Administración, Xochitl Hernández y Rosario Valenciano. Si nos escuchan. Gracias. Dice, no, que no. Julio, ¿me escuchas? Julio. Adelante, doctor. El doctor está alzando la mano, el doctor Tony Cambas. Ya le puede dar la palabra, doctor Julio. Bueno, maestro Cambas, ¿me escuchas? Tiene cerrado su micrófono el doctor. Si lo... A ver, si quieres checar el chat, me dicen por aquí que escribió algo el maestro Cambas. O alzó la mano. Acérquese más a el micrófono, quizá a lo mejor no está escuchando el audio. Ese es el micrófono, el Bueno, circulito. sí. Maestro Cambas, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya le dimos acceso, doctor. De los tres, minutos.
No. Está quejando de mí. Están maestros. A ver, jóvenes, disculpen, no estaba concebida esta interrupción, pero adelante. Bueno, en primer lugar, quiero decir que está con nosotros el maestro Eric Álvarez Arbuza, muy amablemente nuestro analista. Él forma parte del sector cafetalero y es exportador pues el oro amarillo también, ¿no? Del aromático. Bienvenido. Estamos en la primera mesa, estábamos esperando la participación del maestro Anthony Cambas, pero bueno, se interrumpió la comunicación. Sin embargo, si gustan ustedes, comenzamos con unos comentarios por parte de los panelistas. Sí. Y por el caso de que se conecte el maestro, tendremos que interrumpir. Con todo, una disculpa, por favor. Oye, ya está. Maestro, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Es que estaba, estaba bloqueado mi micrófono, no desde aquí. Traté de entrar 2 veces y esta vez sí me escuchan. Qué bueno. Es que no podía abrir el micrófono. No me daba la opción desde acá. Pero bueno, disculpe, aquí estamos. Si me escuchan bien, yo entro rápido. Te escuchamos bien, Antonio. Muchas gracias y pues bienvenido. Muchas gracias. Y siempre es así, ¿no? Funciona todo, uno prueba y luego a la hora de querer entrar, pero no sé por qué no me dejaba entrar, o sea, abrir ni micrófono ni cámara, aunque ya lo había probado. Pero bueno, voy a mencionar muchas gracias por la invitación y espero que haya valido la pena la espera. Así que hemos creado más expectativas, ¿no? Lo que quiero mencionar, el rol que yo jugué, yo soy exfuncionario también de la aduana de Estados Unidos, entonces yo estaba en Miami como el encargado de la implementación del Tratado de Libre Comercio en Miami. También en ese tiempo, aquí voy a hacer un enfoque más de pymes, ¿no? Porque hoy también es el Día Internacional de las Micro y Pequeñas Empresas, que vale la pena recalcar eso. Pero cuando entró en vigor en el NAFTA, como nosotros le llamábamos antes, o el Telecan, ahora TEMEC, pues no teníamos internet. Entonces, uno de los grandes retos que había que hacer para informar bien a las pymes era divulgar información. Y hoy casualmente, precisamente, me han invitado a dar una charla a otra universidad mexicana sobre el tema que yo escogiera, y yo escogí el tema de la facilitación de comercio, que tiene hoy en día es una palabra bien común, bien conocida, pero ya en 1994 no se conocía mucho. Pero uno de los grandes retos para las pymes es poder cumplir, y eso se trata de tener la información necesaria, ¿no? Para entender cuáles son sus obligaciones. En 1994, como casi no había internet, nosotros teníamos un centro en Dallas, Texas, con funcionarios de aduanas que atendíamos llamadas, y había un representante de México también, señor Armando Beteta. Yo solo hacía visitas cortas de 3 meses, ¿no? Para atender llamadas todo el día, llamadas sin costo de México, Canadá y Estados Unidos para informar sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Me siguen escuchando bien, no? Sí. Qué bueno. Entonces, lo que quiero aquí recalcar es que cómo ha mejorado la divulgación de información, ¿no? Entonces, ahí de ese centro, atendiendo llamadas de pymes, de grandes empresas, de gobiernos, había mucha incertidumbre y no se sabía realmente, no se entendía el impacto que iba a tener el Tratado de Libre Comercio, ¿no? A través de los años. Pero lo que teníamos claro al inicio del Tratado de Libre Comercio era que las pymes jugaban un rol importante, aunque realmente no tenían la misma, entre comillas, importancia que tienen hoy en día, gracias a
a través de los años los tres países nos hemos dado cuenta de que era necesario realmente abogar por la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y ahí voy a mencionar, y no sé cuánto tiempo tengo porque tuvimos unos minutos de demora, así que me dicen cuando se acaba mi tiempo, pero Claro aquí que sí. quiero conectar varios puntos. Estamos bien todavía, ¿no? Sí. Ok, lo que quiero también es recordarles que yo, quizás no lo sabían muchos, yo personalmente tengo una relación muy estrecha con la Universidad Veracruzana desde el año 2006, cuando la Universidad Veracruzana era el centro nacional, ¿no? O sede nacional del programa SBDC de México, AMCDPE, por sus siglas en español, ¿no? Entonces, ahí el enfoque era pymes y se estaban enlazando las pymes. Por allá en 2006 yo estaba en otra universidad en Estados Unidos, pero ya había, con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ayudó también a establecer esa red, había ya trabajo de colaboración entre los SBDC, Small Business Development Centers de Estados Unidos y de México. Y recalco que la sede estaba allá en Jalapa, en la UV. Entonces, todo esto tiene que ver. Ahí cuando vemos ahora el capítulo 25, que primera vez, ¿no? Que tenemos realmente, hemos elevado la importancia de las pymes en un tratado de libre comercio entre estos tres socios, Canadá, Estados Unidos y México. Ahora se le está dando la importancia, pero en mi opinión esto tiene mucho que ver también ya con ese tipo de colaboración que había entre los centros SBDC de Estados Unidos y México. Que una parte de eso es mi centro en la Universidad de Mississippi. Yo doy asistencia a nivel estatal, todo el estado de Mississippi en materia de comercio internacional a pymes. Entonces, en México también hay ese tipo de apoyo y eso está bien establecido en el capítulo 25. O sea, se nota mucho la importancia, ¿no? De este tipo de apoyo a las pymes que quieren y la importancia para nuestras economías, ¿no? Pero que necesitan apoyo. Porque creo que como el 2007-2008 allá en Toluca se celebró la reunión cuando todavía estaba la sede en la Universidad Veracruzana. Yo hice una presentación sobre cómo las pymes tienen que cumplir el Tratado de Libre Comercio con lo que tenía en aquel momento, ¿no? O sea, sus obligaciones, pero el punto que yo quería enfatizar es que las mismas reglas realmente se aplican a las pymes que a las grandes multinacionales. Entonces, es muy importante que nosotros apoyemos a las pymes, que le demos la información que necesitan. Hoy en día Internet y vemos en el mismo tema que hay muchísimas menciones de la palabra, entre comillas, facilitación de comercio. Hay un capítulo de aduanas y de facilitación de comercio. En el preámbulo también se destaca la importancia de la facilitación de comercio. Pero la facilitación de comercio no solo implica procedimientos aduaneros más ágiles y una liberación rápida de aduanas, sino también dar la información necesaria a las empresas de todos los tamaños, en este caso a las pymes, para que cumplan y para que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece este tratado. Y ahí cierro solo mencionando que allá en agosto del año pasado tuve el gusto nuevamente de pasar por la Universidad Veracruzana como parte de una delegación con el Departamento de Estado de Estados Unidos que está tratando de expandir la red de los SBDCs en México, que ahora está con sede en Monterrey, con muchos centros en todo el país. Entonces, ahí dejando eso, que nosotros tenemos mucho que ver, los centros y las personas que estamos involucrados en ayudar, ¿no? a las pymes para que realmente puedan alcanzar sus metas y crecer basado en oportunidades que hay del comercio internacional. Yo creo que con eso yo cierro y qué bueno que por lo menos pudimos, aunque tarde, ya solventar los problemas tecnológicos. Aquí que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por tu participación muy interesante y precisamente sobre esos temas, aquí integrantes del Presidium
tienen conocimiento al respecto. Le voy a pedir al señor notario público número 30, el maestro Manuel Rivera, que nos haga el favor de hacer algún comentario al respecto, sobre todo lo relativo a que desde su perspectiva hay una gran importancia y una participación en el tratado. Adelante, maestro. Gracias. El doctor Julio que me honra con su amistad, hoy me ha cambiado dos cosas importantes. La primera, yo soy titular de la Notaría 30, no de la 14. Bueno, vas a tener si no de la 14 se va a sentir. Quizás yo soy Manuel Díaz Rivera, pues, también ahí en el apellido. Muchas gracias, buenos días a todos. Miren, es un poquito complejo explicarles el compliance en materia de fe pública, dado que la fe pública en TLC quedó excluida y en TEMEC se hace la restricción de la participación de los fedatarios, corredores y notarios, se hace la limitación del origen, tiene que ser mexicano. Y entonces este tema, dirían ustedes, bueno, entonces, ¿para qué viene un notario a hablarnos de compliance de TLC y fe pública? Bueno, porque precisamente TEMEC abre estas posibilidades y además las MIPYMES tienen una complicación en normatividad del TEMEC porque hay distintos tipos de MIPYMES. Las grandes empresas realmente tienen grandes departamentos jurídicos que les dicen cómo cumplir o cómo hacer los trámites. Las pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, depende de su tamaño. Generalmente en las micro y pequeñas, muy pequeñas, el mismo dueño o los mismos dueños son los administradores, los trabajadores, hace todas las funciones. Entonces depende de su tamaño. Tenemos varios aspectos a cumplir. El tema de comercio internacional con Canadá y Estados Unidos. Entonces el tema de que los documentos oficiales tienen que llevar determinados requisitos. Y bueno, el principal problema cuando se hace TLC son los sistemas jurídicos, como ya aquí se ha comentado. México viene de una tradición romano-canónica y entonces, bueno, eso complicó mucho esta compaginación de trámites con Estados Unidos y Canadá, que básicamente vienen del derecho común, porque los sistemas básicamente, México, una tradición escrita, y de Estados Unidos y Canadá, de una tradición de precedentes, de casos que se van resolviendo en determinada forma. Esto tiene que ver con las teorías que no los voy a aburrir con ellas, sobre todo del acto y del negocio jurídico, la francesa, la alemana y demás. Pero aquí lo importante es cómo complementar es quienes somos abogados. Sabemos que en las últimas 2 décadas el derecho mexicano se ha ido acoplando en su sistema a este sistema de common law. Esto es, ha ido del tema escrito al oral. Al oral no quiere decir no escrito, sino a adoptar una forma de oralidad más que de escritura. No quiere decir que nada más voy, me paro y vengo a denunciar esto y ya me voy. No, sino a la forma de hacer estos trámites. Sin embargo, no quiero aplicar un juicio de valor a este sistema. Creo que se ha mejorado en algunos aspectos. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiende hacia allá, hacia la oralidad. Y tenemos hoy el Código Nacional de Procedimientos Civiles,
que estamos en proceso de adoptar. Este procedimiento ha sido muy difícil. Teníamos la experiencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde por políticas públicas se estuvo pues aportando recursos para su implementación, recursos que fueron desviados, aplazados, destinados a otra cosa, y cuando ya teníamos los plazos encima, pues todo el mundo empezó a correr y nadie sabía para dónde darle. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles, donde se estableció una vacatio legis de más o menos 4 años, pues ha ido cambiando el procedimiento. Hoy ya tenemos, bueno, desde que se publicó, ya se podía aplicar por acuerdo de partes. Hoy ya tenemos en la Ciudad de México, que ya inició sus actividades, desde luego jurisdiccionales, bajo este aspecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Tiene muchas ventajas desde el punto de vista, pero tiene otras que hay que esperar todavía para ver cómo funcionan, cómo se van adaptando, porque además hay una buena parte de este código que remite finalmente a la legislación local. Entonces, esa parte es la que en lo personal no me gusta, porque entonces salimos del Código Estatal de Procedimientos Civiles y nos regresamos por el propio Código Nacional. Pero bueno, esta parte donde tenemos que cumplir con determinados requisitos, con documentos oficiales de un país a otro, es donde se complica para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo mandar estos documentos? Sobre todo porque tenemos un tratado internacional que lo conocemos como el Tratado de La Haya. Este tratado, aunque su nombre dice que es para eliminar los trámites, realmente no los elimina, sí los simplifica. ¿Qué pasa cuando no existía el Tratado de La Haya? Había que hacer un procedimiento de certificación sucesoria y había que salir, en el caso de los notarios, certificar mi firma en la dirección de notarías, después pasar a la Secretaría de Gobierno, después a Relaciones Exteriores, después a la embajada y después otra vez a la Cancillería del país y después regresar, como 10 pasos más o menos. Y el Tratado de La Haya lo que hace es simplificar efectivamente para un documento notarial, hablemos de poderes, de contratos, etcétera, a la oficina, a la dirección de notarías del Estado, y de ahí se va a la dirección de gobernación de la Secretaría de Gobierno, y ahí está la persona que hace la famosa apostilla a un país determinado. Entonces se va para allá. Obviamente al llegar allá, pues hay que traducirse al idioma, en caso de que no sea el mismo idioma, para que pueda surtir efectos ahí. Entonces lo ha simplificado. Sin embargo, ¿qué creen? Canadá no estaba en el Tratado de La Haya. Entonces había que hacer el procedimiento de certificación sucesiva. Acaba de entrar este año. Entonces, bueno, eso ha ayudado mucho más a cumplir estos requisitos legales con Canadá. La provincia de Quebec, y además hay en el anexo 1 de México, de TEMEC, se establece que un notario mexicano podría fungir como notario en la provincia de Quebec, que comparte el tema del notariado de tipo latino. A nivel internacional hay varios tipos de notariados. Los más importantes es el de tipo latino como el nuestro, que no nada más certificamos firmas como el caso del Notary Public, sino que también tenemos muchas obligaciones como interpretar, escuchar, interpretar, dar forma jurídica, asesorar, explicar consecuencias legales, recibir firmas, resguardar la información en el protocolo notarial, dar avisos. Fungimos también como recaudadores del fisco municipal, estatal
y federal tenemos responsabilidades al respecto. También fungimos como auxiliares de la Administración de Justicia y de otras dependencias administrativas como la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Entonces, tenemos todo este cúmulo de actividades. ¿Qué pasa en Estados Unidos y Canadá? Canadá fuera de la provincia de Quebec. Lo que sucede es que hay una figura, sea notario público, que puede ser cualquier persona que pase un curso en línea y pague por este permiso. Y esta persona lo único que va a hacer es certificar que la firma que está estampada en un documento es de quien comparece. Nada más. ¿Y qué pasa con todo lo demás, el análisis jurídico de los contratos o elaboración de estas grandes corporaciones, etcétera? Bueno, lo hacen despachos especializados, sobre todo en derecho corporativo. Y entonces, bueno, que es mucho más caro que el servicio de la notaría pública en México. Pero este es el sistema que tenemos. ¿Qué debo de hacer si estoy en Estados Unidos y Canadá y necesito mandar un documento para que sirva en México? Bueno, yo tengo que ir ante el cónsul mexicano. Esta es una solución que se ha dado y el cónsul mexicano tiene facultades de fe pública muy limitada. Otorgamiento de poderes, testamentos, refugios de herencia, tutela de menores, se me pasa otro. Nada más, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ir al consulado. Los cónsules no tienen carrera notarial por lo general. Yo no conozco a ninguno que la tenga. Y entonces se complica un poco este tema. Sin embargo, son muy abiertos. En lo personal les puedo decir que generalmente les mandamos formatos, los revisan, los toman y hacen los documentos de acuerdo a lo que se necesita, porque bueno, hay diferencia, pero un cónsul mexicano en el extranjero debería conocer toda la legislación de todas las entidades federativas de todos los municipios del país, lo que resulta casi imposible. Pero entonces vamos con el cónsul, hacemos el acto jurídico, lo mandamos a México y no necesita certificación ni apostilla. Eso hay que saberlo, es muy importante para quienes tienen MIPYMES, saber cómo se hace eso. Quienes tienen, desde luego, una estancia legal en otro país, también pueden ir con el notario, pero tendrán que ir a apostillar el documento a la Secretaría de Estado del país que sea. Tendrá que venir a México, tendrá que ser traducido, tendrá que ser protocolizado ante notario en caso de poderes, desde luego, y para que pueda surtir efectos aquí. Entonces, debe de conocer el dueño administrador de MIPYMES cómo se debe de cumplimentar pues la legalización de documentos de un país a otro. Hay que entender también esto que hemos estado platicando de la naturaleza jurídica de TEMEC. En México, a partir de la reforma de 2011, se equipara los tratados internacionales con la Constitución. Y esto parece muy simple y muy sencillo, pero en derechos humanos, en materia de derechos humanos, ha sido una hecatombe. Hasta la fecha de hoy, yo tengo un tratado internacional que me dice que las personas con discapacidad tienen personalidad jurídica plena. Y mi ley de notariado dice que yo tengo que ver como notario si un contratante tiene capacidad jurídica. Y si no la tiene, entonces abstenerme. No soy médico y entonces entablo un diálogo lógico con el solicitante del servicio. ¿Qué día soy? Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, qué sé. Entonces me contesta otras cosas distintas.
Mi ley secundaria específica dice que no puedo permitir que contrate. Y el tratado internacional, que es ley suprema, me dice que sí. ¿Qué hago? O violo derechos humanos o cumplo la normatividad internacional, que es ley suprema en México. Que si ustedes avisan, en Estados Unidos y Canadá no tienen la misma jerarquía los tratados internacionales que en México. Allá generalmente son acuerdos congresionales del Congreso. Y entonces aquí decíamos que nos casamos por las 3 leyes con Estados Unidos y Canadá, y allá pues tenemos una unión libre. Esto es importante, claro. Aquí se debe de cumplir estrictamente el derecho convencional. Y en Estados Unidos y Canadá no. En Estados Unidos y Canadá, salud, tenemos, por ejemplo, la cláusula del abuelo, que son normas incluso anteriores a la propia Constitución de Estados Unidos y que deben de respetarse si es que hay reglamentos vigentes, etcétera. Eso es la Constitución de Estados Unidos, no derogó eso. En México sí. Y entonces, eso es lo que debemos de saber para efectos. Esto lo saben muy bien los pioneros de los peloneros. Yo estoy en esta, no sé si va a iniciar. Que de repente les prendieron ventas de melón porque no cumplían las medidas necesarias. Entonces fueron y dijeron, oye, a ver, espérame, el TLC y el panel, espérame, aquí está la cláusula del abuelo, que dice que el melón debe ser de determinadas características. Pero no puede estar por encima de en ese entonces TLC. Pero pues, ¿qué crees que sí? Por la naturaleza de TLC en Estados Unidos y la naturaleza de TLC en México. Todos estos temas es muy importante que los podamos saber, que debamos recurrir a una asesoría jurídica específica para saber cómo cumplir estos temas, sobre todo estos temas legales. En el caso, por ejemplo, del ganado, tenemos hoy unas limitantes a la transportación de ganado de acuerdo a la zona donde estemos. El caso de Veracruz es un caso particular porque tiene 2 zonas sanitarias. Y entonces nos dices en la SICA, los ganaderos, ¿sabes qué? No puedes transportar tu ganado del sur del estado de Veracruz al norte, porque en el sur estás en zona B y arriba estás en zona A. Entonces, ¿por qué no? Porque la USLA, que es la institución similar a Senacica de México, que regula el tema de la sanidad agroalimentaria, pues nos pide que respetemos esto. ¿Qué tiene que ver una autoridad de Estados Unidos con que yo no pueda transportar mi ganado? Bueno, porque si no cumplimos aquí, no estamos cumpliendo el protocolo de sanidad y entonces nos van a cerrar la frontera de México, Estados Unidos, a la importación de carne. Y si hacemos eso, lo que va a pasar es que va a bajar el precio de la carne en México. Porque en México es una frontera sur, si la del norte es porosa, la del sur, bueno, ni se diga. La misma cantidad de carne que pasa de México a Estados Unidos pasa por la frontera de Guatemala a México. Haz que acá nos vigilan todos, nos encuarentenan y nos piden que respetemos el protocolo. Y en el sur, pues se vende a $1,000 el arete mexicano, entonces pasa lo que quieran pasar. Y entonces es un problema que afecta al productor mexicano. Entonces dije, bueno, con un amparo, sin ningún problema, podemos trasladar nuestra mercancía de un lugar a otro si cumplo la norma mexicana, desde luego. Nada más que si todos promovemos amparos, pues Estados Unidos va a decir, no está cumpliendo el protocolo sanitario. Oye, pero ¿por qué me dices eso? Miren ustedes, este protocolo sanitario nada más es como un ejemplo para que vean la importancia que tiene que las MIPYMES
tengan esa asesoría, así no sean abogados y así no se dediquen a todos estos ramos, necesitan tener esa asesoría para cumplir la norma y asegurar que sus procesos de producción lleguen a otro país con las ventajas que eso tiene. Resulta que en el protocolo que firmó alguna autoridad sentada en un escritorio en la Ciudad de México, dice que los productores ganaderos mexicanos deben, para tener sus certificados de alto libre de brucela y tuberculosis, deben de tener todos sus vecinos lo mismo. Y yo, como obligo a mi vecino, no, pues no sé, pero eso dice el protocolo sanitario. Oye, ¿no es mejor un cerco físico dentro de mi propiedad que permita que no haya contagios? Sin lugar a dudas, pero eso no lo dice el protocolo. Entonces, hace falta trabajar muchísimo en este tipo de documentos legales internos. Yo hoy, para traer material genético de Brasil a México, tengo que mandarlo primero a Canadá y después de Canadá pasarlo a México. ¿Por qué? Porque no hay protocolo sanitario por Brasil. Y eso hace que todo, pues, se imaginan, el aumento en el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque no hay protocolos, porque no ha habido una autoridad que se interese en hacer esos documentos. El caso de Bolivia, en Bolivia decían que valía más un par de zapatos que una vaca. ¿Qué hicieron? Protocolos de sanidad con todo el mundo que se dejó. Y hoy sus precios equivalen a los precios del ganado en Estados Unidos, que valen más o menos el doble de lo que vale aquí en México. La misma calidad. En el caso del material genético vale 10 veces más. ¿Por qué? Pues por los protocolos sanitarios y desde luego su observación, no nada más es el documento. Pero esta idea que yo les trato de transmitir el día de hoy es todo lo que hace falta trabajar en estos documentos. Pareciera que ya con el TEMEC tenemos todo hecho. Y no es así. Necesitamos trabajar en este tipo de acuerdos secundarios dentro de TEMEC que permitan hacer este tipo de documentos. Por ejemplo, yo como ganadero tengo clientes de Estados Unidos y no les puedo vender porque estoy en zona B sanitaria en México. ¿Y cuál es la diferencia? La señalización que puso la autoridad sanitaria. Esa es toda la diferencia. Y lo hizo por una razón, sí, que esto fue con Telecán. Hace ¿cuántos años? Hoy tenemos una realidad distinta. Entonces, ¿qué les quiero transmitir en materia comercial? Hace falta trabajar en toda esta documentación. En materia de fe pública, hace falta conocer los requisitos que necesitamos para cumplimentar pues la documentación legal de un país a otro. Y para eso hay que asesorarse. Hoy tenemos un gran problema, y con esto termino. El notariado nacional ha sido acusado de hacer las empresas fantasma. Que no son empresas fantasmas, son empresas. Esto es, dicen que nos hemos prestado a un tema de corrupción porque construimos empresas que se destinan para facturar fraudulentamente bienes o servicios. Y esto sobre todo es para áreas de gobierno, generalmente para esos servicios, o para justificar gastos, etc. No pagar impuestos o pagarlos menos, qué sé. Realmente es echarle la culpa al notario, es como echarle la culpa del homicidio de una persona a quien atropellaron con un coche al fabricante del coche, lo que es absurdo. Entonces, yo como notario recibo la documentación de quienes quieren constituir una empresa. Hoy además tenemos
un compliance en materia de fiscal federal para la integración de empresas, para la constitución de empresas, donde tenemos que vigilar que cumplan con todos los requisitos las personas, pues que existan, que sean reales. Y ese quien crea una famosa empresa fantasma, no tiene problema, busca un prestanombro. Y entonces, yo pongo un domicilio social. ¿Qué es un domicilio social? La ciudad donde va a realizar sus labores la empresa. Es distinto del domicilio fiscal, porque lo que dicen quienes se encargan de hacer todo este tema, y ahorita les voy a explicar por qué, es que esos domicilios no son. Ustedes ven los reportajes, decimos que aquí es un lote baldío y lo pusieron como domicilio a una empresa. Nada más que ojo, el notario no verifica el domicilio fiscal. Eso lo hace el Servicio de Administración Tributaria. Lo que el notario hace es establecer el domicilio social, que es la ciudad donde va a trabajar esa empresa. Y entonces hacemos la sociedad, la firmamos y le avisamos al SAT de la constitución de la sociedad. Posterior a eso, el administrador va al mismo SAT y registra esa empresa y le da un registro federal de causantes. Y yo termino con esa empresa. Yo ya no vuelvo a saber de ella hasta que llegue mi oiga, tengo un acta, una asamblea ordinaria, una asamblea extraordinaria, necesitamos un protocolización. Está bien, todo esto lo compartimos con los trabajadores, excepto cuando en la constitución de la empresa se aportan bienes impuestos. Esa parte nada más puede conocer el notario. Entonces, hablar de empresas fantasmas realmente es la utilización de la empresa. Pero esto está fuera del notariado. Ahora se preguntarán ustedes por qué a alguien le interesaría tratar de tratar de dar una información distinta sobre este tema. Porque hay un interés, sobre todo en algunas áreas del gobierno federal, de establecer notarías sociales, vamos a decirle así, que no cobren honorarios. Y no está mal. De hecho, en el servicio electoral, ya hay un servicio electoral, oficial electoral, que puede dar fe en el caso de las elecciones, donde comparecemos también los notarios. Este servicio oficial electoral puede hacer las veces de notario, tener la fe pública para señalar que no se abrió una casilla, que se abrió a destiempo, en lugar distinto, cualquier anomalía en el proceso electoral. En el tema laboral, igualmente, precisamente el TEMEC abrió este tema en materia laboral para que hubiera un servicio de fe pública, sobre todo tratándose de las asambleas de sindicatos, la ratificación del contrato colectivo de trabajo y las asambleas de sindicatos. Entonces, esto también fue, desde mi punto de vista, un beneficio para el sistema jurídico a partir del TEMEC. Y no está mal. ¿Por qué no se hace una fe pública? Nos eliminan a los notarios y corredores en materia de fe pública y se encarga el gobierno de ello. Es el tema como si también el gobierno se hiciera cargo de las tortillerías, se hiciera cargo de las refaccionarias, de las carnicerías. ¿Por qué no debe de hacerlo? Porque el gobierno debe de administrar, debe de vigilar para que no se haga una estatización de los servicios y se pueda entonces tener un mejor servicio a través de la competencia, una especialización. Este año, por ejemplo, en materia notarial en el estado de Veracruz estamos cursando el 5º diplomado, aparte de cursos de actualización. Esto cuesta, además, cuesta pagar la actualización y la profesionalización, no es gratis, pero además, desde luego, tenemos muchos otros requisitos. Hacemos esta labor
de ayudar al fisco federal, estatal y municipal en la recaudación. Entonces, es muy importante que sepamos que debemos cumplir, cómo cumplirlo y hacia dónde vamos en esta cumplimentación. La fe pública sigue siendo fundamental en todo el mundo y el TEMEC nos ha abierto otras expectativas en materia laboral y ha ratificado la necesidad, sobre todo en el cumplimiento en materia de documentación oficial entre los países, que bueno, Canadá entendió y entró al Tratado de La Haya. Les agradezco su atención, espero no haberlos aburrido. Cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Y con los empresarios que tenemos aquí presente, lo que significa la importancia del derecho en el marco empresarial. Quedó muy bien establecido el ámbito del derecho corporativo. No podemos entender estudios profundos de administración si no se toma en cuenta la parte jurídica. ¿Por qué? Porque eso se llama, de acuerdo a estos elementos, un compliance jurídico. No puedes hablar de una administración muy profunda o alta si tú no tienes un compliance jurídico, que significaría el equivalente. Ya quedó demostrado, pero además está la doctrina y los textos que lo señalan. Si por alguna razón en este momento, en el marco del tratado, hay un problema de carácter de forma en el derecho, ni tan siquiera se comienza el estudio del fondo, como dicen estos elementos. Tomando en cuenta esta situación y además los peligros que tenemos en el ámbito de MIPYMES por el hecho de ciertos factores que nos hacen falta, por asesoría y por diferentes aspectos, es que le doy la palabra al doctor presidente de la Cámara Nacional de Comercio, capítulo Jalapa, para que nos comentes en particular qué es lo que ha hecho Canaco en este marco para apoyar a las MIPYMES, y fueras tan amables. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, muchas gracias por apagar el clima. Estaba yo muriendo de frío y ya estamos empezando a entrar el calor. Muchas gracias y felicidades por el panel, este segundo encuentro que estamos teniendo y que de alguna manera pone de manifiesto por la necesidad del sector empresarial de poder conocer todo lo que engloba, ¿no? El poder tener una empresa. Vamos a partir en primera instancia de cómo surgen las MIPYMES. Las MIPYMES surgen a partir de una necesidad. La necesidad de poder generar una situación económica al interior de una familia, la necesidad económica de poder generar una riqueza al entorno familiar, y por eso el 95% de las MIPYMES en el país son formadas en grupos familiares, ¿sí? La mayoría son familiares, una persona que inicia va integrando a la familia y entonces va creciendo a como Dios le dé a entender. No, esa es la realidad que nosotros necesitamos entender en primera instancia para poder saber en dónde estamos paradas las MIPYMES en el país. Sí hay cierto que hay zonas en las que las pymes y las MIPYMES tienen mayor desarrollo, tienen ahora sí esta famosa palabra del compliance para poder empezar a crecer, pero la mayoría de nuestras empresas no tienen ni idea de cómo es la O por lo redondo, ¿no? Hay que decirlo para que podamos desde la academia empezar a generar aportaciones de valor hacia nuestra sociedad, hacia nuestro sector. Entonces, partiendo de esa primera premisa en la que entendemos que nuestras MIPYMES no están preparadas jurídicamente, no están preparadas contablemente, no están preparadas fiscalmente, no conocen del mercado, no conocen de las leyes, no conocen de todo lo que significa este entramado jurídico y de normatividad que debemos cumplir. ¿Sí? Es que se nos complica el poder observar qué es lo que sucede primero en nuestro entorno, después en nuestro estado, después en nuestro país y mucho más cuando estamos hablando de tratados internacionales. La primera vez que me visitó el doctor Julio y me dijo, oiga, ¿qué está haciendo la Cámara de Comercio en materia de TEMEC? Pues yo lo volteé y le dije, pues yo creo que nada, ¿no? Yo creo que nada, porque la realidad es que primero estamos generando una supervivencia. Esa es la realidad también de nuestra MIPYME en el país. Y después de esa supervivencia, pues estamos empezando a crecer.
Y cuando nosotros crecemos nos damos cuenta de los múltiples vicios que tenemos las MIPYMES al momento de estar construyendo, ¿no? Es un poquito, lo voy a asemejar con la arquitectura o con la ingeniería, ¿no? En donde también están nuestros compañeros albañiles que dicen, ¿sabes qué? Yo compro mi material, ¿no? Yo creo que puedo levantar un muro de esta manera, pongo un ladrillo sobre otro, pero nunca me enteré de que necesitaba una base bajo el suelo, nunca me enteré que necesitaba pues unos castillos para que soportaran y todo lo que se debe de hacer para construir una casa y no se te caiga el primer temblor o el primer aire, ¿no? Entonces lo comparo de esta manera, lo comparo porque las MIPYMES van creciendo conforme van surgiendo las necesidades. La primera necesidad era comer, la segunda necesidad, pues tuve que tener a un empleado para que me pudiera apoyar, después tuve que tener un contador para que me ayudara a hacer cuentas, después me enteré que tenía que pagar un montón de impuestos y entonces empiezo a pagar impuestos y así van construyéndose las MIPYMES en el tiempo, de tal suerte que el día de hoy tenemos MIPYMES que de repente crecieron más de un lado y del otro lado están abajo y no vamos creciendo de manera pareja. Entonces, cuando surgen las oportunidades como las del TEMEC para poder generar nuevos mercados para las MIPYMES, pues no estamos preparados para enfrentarlo porque para empezar no cumplimos con la normativa interna, ¿no? La normativa que tenemos que recordar algo también, que es algo que la vez pasada pude comentar y que el día de hoy le comento a todos los panelistas y quienes se encuentran aquí, ¿no? Tenemos normas municipales, tenemos normas estatales. Dentro de cada norma municipal y cada ley tenemos reglamentos que tenemos que seguir y luego los reglamentos, bien lo dijo hace un momento nuestro señor notario, de la 30, de la notaría número 30 y no la 14, de la notaría número 30, que hay leyes que se encuentran, ¿no? ¿A quién le hago caso? Le hago caso a la ley que tenemos como tratado de libre comercio, o le hago caso a lo que me norma a mí como notario. En todo caso, también el empresario, aquel que quiere abrir una empresa, dice, pues ¿a quién le hago caso? Le hago caso al Estado, al municipio, se cruzan lo del PMA, se cruza una ley con otra, lo federal me dice esto y mejor me voy a lo federal, etcétera. Es decir, tenemos un desfase entre las normativas que existen a nivel municipal, estatal y federal, ¿no? Y este cúmulo de reglamentos y leyes que se entrelazan y que no se entrelazan, con todo eso nos vamos encontrando, ¿no? ¿Cómo una MIPYME puede empezar a crecer en este sentido? Entonces, esta gran oportunidad que representa el TEMEC, representa una oportunidad desde mi punto de vista, desde una perspectiva de aquellas empresas que se están generando el día de hoy. Es decir, el sector emprendedor, ¿sí? El sector emprendedor fundamentalmente, y aquellas empresas que tuvieron la oportunidad en algún momento de tener una normativa y una estructura organizacional adecuada, este cambio en la cultura organizacional que se propone a través precisamente de estos tratados, porque si no tienes una cultura organizacional adecuada y una estructura organizacional adecuada, pues es muy difícil cumplir con toda la normativa que tenemos hacia él, porque debes de tener un abogado, un fiscalista y un empresario, ¿no? Como bien lo comentaron también hace rato, no recuerdo quién lo comentó, el empresario empieza siendo empresario por la necesidad, pero no sabe de todos los temas y tiene que empezar a crecer a partir de él. Entonces, en esta gran oportunidad que se abre con el TEMEC, yo observo que es una oportunidad para el emprendedurismo, porque los emprendedores el día de hoy ya existe una conciencia de que ese emprendedor se empieza a conformar de una manera adecuada. Caso contrario, las MIPYMES que ya están constituidas y que tienen que invertir una gran cantidad de dinero, de esfuerzo, de tiempo y de corajes para que una estructura organizacional pueda pasar a ser adecuada, para que pueda pasar a ser una estructura que te permita tener procesos y procedimientos establecidos de tal manera que puedas llegar a reglas bien hechas, ¿no? Entonces, derivado de esta parte tan compleja que tenemos las MIPYMES para poder cumplir, les voy a poner un solo ejemplo. La Secretaría del Trabajo Federal tiene 256 reglas que debemos cumplir los empresarios en diferentes situaciones, o sea, puede ser constructores, puede ser, pero son 256 reglas, son tantas federales y tantas municipales. Nos empieza a complicar un poquito la visión, porque lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir ante las situaciones que tenemos. Y en este sentido, empezar a construir hacia el interior, a través de las cámaras, hacia el interior de nuestros agremiados, las oportunidades que no vemos por estar ensombrecidos por tratar de sobrevivir, ¿no? Hoy tenemos unas grandes oportunidades. Tenemos además
relaciones con otras cámaras y con otros consejos. Es bien cierto que no le damos el valor a los colegios de notarios, de contadores, que son los que deben de empezar a normar la vida. Hace un momento decían, tenemos gente atrás de un escritorio que está firmando documentos y que hacen la vida imposible hacia abajo, porque no tenemos la cultura, o por lo menos una cultura en materia de generación de políticas públicas, de poder venir a preguntar a los académicos, de poder venir a preguntar a quienes están viviendo el día a día cómo se le puede hacer para que tengamos la vida muchísimo más fácil. Y ese es el gran problema que tenemos en materia de poder tomar esas oportunidades que existen a nivel internacional y bajarlas al sector de la vida. No, esa es la gran barrera que está existiendo en este momento para que cualquier MIPYME pueda tomar la determinación de ir hacia arriba. El tema de la corrupción, que hace un momento tocaba también el doctor, no es muy importante. Porque para una persona, acuérdense que una persona que ignora todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Tiene que empezar a preguntar, pero también estamos dentro de un sistema que para poder estar en regla y en norma, cuando no puedes cumplir con todo, porque además todo te cuesta, sí, eso también es algo que no se nota a lo mejor desde otros lados, pero todo te cuesta, estar en regla te cuesta, estar en regla hay que pagar los servicios del notario, hay que pagar los servicios del fiscalista, hay que pagar los servicios hay que poner, sí, toda esta parte también del dinero que se tiene que invertir para poder estar en una posición de tomar esas oportunidades. Sí, también es algo que nos detiene muchas veces, nos detiene porque somos ignorantes al respecto de ello. Sí. Cuando nosotros tenemos esta oportunidad en la que celebro que la academia nos pueda venir a decir a nosotros, y también celebro la oportunidad de que la academia a través de la Universidad Veracruzana se está acercando con la Cámara de Comercio para poder de manifiesto los SDVC, que hace un momento lo mencionaba el doctor Camas, ¿no? Sí, empezamos nosotros a tener una visión diferente de cómo podemos crecer y cómo podemos tomar las oportunidades para poder exportar, para poder tener la mejor calidad de los productos, para poder mejorar los procesos. Hace un momento no se dijo la palabra, pero para tener también trazabilidad de todo lo que estoy teniendo el día de hoy. ¿Qué pasa en un entorno como el del TEMEC el día de hoy? Si yo soy un transformador de una materia prima, pero el 80% de la materia prima la traigo de China o la traigo de otro país, me van a bloquear arriba. ¿Qué pasa cuando hace algunos meses acaban de poner o de imponer aranceles a ciertos productos para la importación del país? Es una violación al tratado. No, es una violación del tratado, pero se hizo a partir de una decisión gubernamental. ¿Sí? Hay unos productos, hace unos meses pusieron unos aranceles, no sé si están por ahí enterados, y esos aranceles están tratando de proteger al mercado interno para que el mercado interno se pueda fortalecer. Cuando no tenemos el conocimiento de todas estas variables macroeconómicas y también cómo van bajando hacia las variables micro, cuando los que sentimos, los que estamos aquí, pues no podemos entender cómo poder tomar estas oportunidades para poder crecer. La Cámara de Comercio, en ese sentido, ha empezado a tener, respondiendo a la pregunta del doctor Julio, la Cámara de Comercio ha empezado a trabajar de la mano con la Universidad Veracruzana a través de sus múltiples facetas para empezar a capacitar. Las MIPYMES necesitan ser capacitadas. Tenemos una ley, ¿no? Que la verdad es que yo esta ley la desconocía y la conocí a partir del ejercicio que estamos teniendo desde el año pasado, que se llama Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, donde esta ley surge a partir del Telecán, ¿sí? ¿Por qué? Porque la MIPYME tiene una gran relevancia para el movimiento económico dentro de los países, ¿sí? Y le quiere dar la oportunidad para entrar a los grandes mercados sin la necesidad de tener un grado corporativismo fuerte. Pero esto requiere de que la construcción de una política pública que permita desde la parte federal empezar a entablar los mecanismos para que las MIPYMES puedan empezar a tener capacitaciones, a socializar lo que se hace, a generar procesos de producción muchísimo más apegados a las normas internacionales, a homologar la calidad en todos los productos, por ejemplo, agropecuarios. Todos sabemos, los productores de café, ¿no? Tenemos una zona muy bondadosa para la parte de café, pero yo le preguntaría aquí a nuestro amigo Eric, a mi amigo Eric, si todos los productores de café tienen la misma calidad en lo que realizan.
Si todos sabemos, por ejemplo, si la calidad del suelo es la misma en todos lados, o qué le vamos a abonar al suelo para que esa calidad sea homologada y tengamos la oportunidad no de que 1, 2 o 3 productores puedan exportar, sino que exporte un cúmulo de gente, una sociedad cooperativa que pueda ir hacia adelante, ¿no? Entonces, nos permite estos procesos. No tenemos una política, aunque existe una ley para ello, y esa ley obliga, por ejemplo, a tener recursos destinados para el emprendedurismo. Y aunque esa ley obliga a tener procesos establecidos para poder hacer crecer a las MIPYMES, para poder generar un tema de homologación de un piso parejo para poder crecer, pues simple y sencillamente es una ley muerta. No hay absolutamente nada, aunque existen los mecanismos para poderlo aplicar. Y les pongo nada más un ejemplo. En 2001, en el año 2001, cuando estaba de gobernador Miguel Alemán, ¿sí? Por motivo del TLCAN, en 2001 se crea el 2% a la nómina. Ese 2% a la nómina iba directamente a un fideicomiso. Este fideicomiso se utilizaba de tal manera que pudiese retornar al sector empresarial para poder poner el piso parejo, por lo menos en el estado de Veracruz, y a través de las cámaras, a través de los colegios y a través de otros mecanismos que se crearon, ¿sí? Había una capacitación constante, había fondos directos para los emprendedores. Las cámaras fungían como un receptor de recursos para poder trasladar conocimientos a las MIPYMES y empezar a homologar esa gran oportunidad de crecimiento. En 2016, en 2015 se hace el 3% y en 2016 se cambia el fondo de la utilización. Es decir, se crean otros 2 fideicomisos, uno para generar el tema de la administración de recursos, que alcanza por 3% de la nómina, y se crea otro fideicomiso en donde dice que el destino de ese recurso se utilizaría para pagar los pasivos que se tenían con las diferentes empresas. Es decir, el motivo por el que fue puesto el 3% a la nómina, el 2% en su inicio, que era para el sector empresarial y que el sector empresarial estuvo de acuerdo que se generara ese impuesto. El día de hoy no funciona para nada, son 5,000 millones de pesos que se acopian al año en materia de este impuesto y que dejaron de fungir como este fondo que surge a partir de los tratados internacionales para poder generar un piso parejo y que las MIPYMES pudiesen crecer en ese sentido. Es decir, se olvidó y se relegó esta parte fundamental que también tiene el Estado para la regulación y para que haya una política pública en materia de crecimiento. Y en ese sentido, las MIPYMES en su realidad se quedan sin todos estos, inclusive recuerden que NAFIN pasó a ser banca segundo piso, ya no puede colocar, es decir, ya no hay créditos para el desarrollo. El día de hoy sacar un crédito para las empresas también es un suplicio, ¿no? Y con tasas de interés que van a lo obsceno y que además el marco regulatorio y jurídico que existe, por ejemplo, para un impago, le permite a una entidad financiera el día de hoy congelar cuentas a las empresas. Es decir, lo que un empresario que quiere crecer, que quiere tomar oportunidades el día de hoy, necesita saber, conocer en materia de norma, le hace un poco complejo el poder tomar estas determinaciones, el poder tomar estas grandes decisiones de entrar al mercado internacional. Que hay muchísimas bondades, por supuesto que hay muchas bondades, que nos permite transformar la cultura organizacional al interior, desde una empresa de una persona hasta una empresa de 1,000 o más personas, por supuesto que también nos permite y están los mecanismos para hacerlo. La complejidad que esto significa para una empresa que está en crecimiento, la complejidad que esto significa para una empresa que está en ciernes de poder transformarse es muy alta. Y la cantidad de especialistas que se necesitan para que esto suceda es muy costoso también. Ese es el panorama que tenemos el día de hoy para la transformación de las MIPYMES y para que las MIPYMES tengan un verdadero valor en la realidad del día de hoy. Mucho se habla también del nearshoring, ¿sí? Mucho se habla también de cómo las empresas están en este momento viendo a México como una oportunidad de transformar productos a través del transísmico, que no es lo mismo transportar grandes contenedores por el canal de Panamá que transportar contenedores por una vía de tren, ¿sí? O sea, el gran tema
en el transísmico es la transformación de la materia prima. A eso es a lo que se le está apostando hoy en día. Y las MIPYMES somos quienes vamos a proveer todos los servicios de estas grandes transformadoras. Pero para que nosotros podamos entrar ahí, un cuestionamiento que le he hecho a algunos secretarios es, por ejemplo, cómo el sector educativo va a preparar el recurso humano